Me llamo Elisa, tengo 42 años y he estado casada con Adrián durante 17 años. Vivimos en Madrid, en un chalet encantador en las afueras, en Pozuelo de Alarcón, una zona tranquila, rodeada de árboles, donde los vecinos se saludan por la mañana mientras pasean a sus perros. Esa casa era mía. Literalmente. La compré con el dinero que heredé de mi padre y con años de trabajo inteligente, inversiones cuidadosas y largas jornadas como consultora financiera. Adrián contribuyó con algo, sí, pero el 90% salió de mí. Y el contrato de propiedad lleva solo mi nombre. Nuestra relación tuvo altibajos, como cualquier otra. Pero nunca imaginé que el golpe vendría disfrazado de celebración. Mucho menos de parte de él, y de su madre, Julia. Julia siempre fue complicada. Astuta. Jamás te insulta directamente, no. Prefiere envolver el veneno en azúcar. Cariño, tu piel se ve seca, ¿usas algún hidratante? No quiero que envejezcas antes de tiempo. Qué bien que conseguiste ese ascenso. Aunque Adrián también lo merecía, claro, pero ya sabes cómo es el sesgo en las empresas, yo solía responder con una sonrisa diplomática y seguir mi camino. Eso la enfurecía. Nunca le daba el gusto de alterarme. Y Adrián, bueno, él solo decía, es solo su forma de ser, cielo. Ya sabes cómo son las madres. No. No lo sabía. Mi madre no era así, entonces llegó nuestro aniversario de bodas. 17 años. Adrián organizó una fiesta enorme en el jardín, luces colgantes, un cuarteto de cuerda tocando boleros españoles, jamón ibérico cortado a cuchillo, vino de La Rioja, todo parecía sacado de una película. Pensé que intentaba reconciliarse tras un año difícil. Me puse un vestido azul marino de encaje que había comprado en una boutique de Salamanca, me sentía bonita, lista para disfrutar, hasta que, entre brindis y risas, Adrián levantó su copa y pidió silencio. Hoy celebramos no solo nuestro aniversario, sino una doble bendición, mi madre se muda a vivir con nosotros. La música siguió sonando, pero yo solo escuchaba el zumbido en mis oídos, y ahí estaba Julia, con una copa de cava rosado en la mano, sonriendo como si ya estuviera en su trono. Y por cierto, Elisa, creo que el dormitorio principal será mejor para mí. Tú entiendes, ¿verdad? Lo que nadie sabía era que yo también tenía una sorpresa preparada. Las palabras de Julia cayeron como cuchillas en el aire cálido del atardecer. Algunos invitados se rieron incómodos, creyendo que era una broma elegante. Otros miraron hacia mí, esperando mi reacción, como si aquello fuera parte de un espectáculo planeado, pero yo solo sonreí. No una sonrisa fingida ni tensa, sino una sonrisa tranquila, casi compasiva. Porque yo ya sabía lo que ellos no sabían. Claro, Julia, respondí suavemente. El dormitorio es todo tuyo. Me observó, extrañada. No era la reacción que esperaba. Adrián también me miró con duda, como si no entendiera si estaba de acuerdo o estaba a punto de explotar. Pero no dije más. Dejé que todos siguieran comiendo, bailando y brindando, como si todo estuviera en perfecta armonía. En los días siguientes, Julia se instaló en mi casa como si fuera la dueña. Dio órdenes al personal de limpieza, redecoró el salón retirando mis cuadros andaluces y colgando retratos antiguos de su familia de Sevilla, criticó la iluminación de mi cocina y hasta cuestionó la temperatura del vino en la cava. En mi época, las esposas sabían cómo cuidar una casa. Tú te centras demasiado en trabajar. Y Adrián, simplemente la dejaba hacer. Me miraba con lástima, como si creyera que ya estaba derrotada, pero yo no estaba perdiendo. Yo estaba observando. Una tarde, mientras Julia gritaba por teléfono desde la terraza porque la empleada no había preparado correctamente la tortilla española, recibí el mensaje que esperaba. Mi abogado, Carlos Valverde, de una prestigiosa firma en el centro de Madrid, me confirmó que todos los papeles estaban listos. Y así, el plan que llevaba meses tejiendo en silencio empezó a girar como un reloj suizo, porque cuando vives con serpientes, no gritas. No huyes. Solo esperas el momento perfecto para abrir la jaula. Y cerrar la puerta detrás de ellas. Julia continuaba desfilando por la casa como si fuera la duquesa de un palacio en Toledo. Adrián, como siempre, evitaba los conflictos. Había dejado de preguntarme por mis días, por mi trabajo o por mis sueños. Era como si la presencia de su madre lo hubiera devuelto a un rol de hijo obediente, y yo, una intrusa silenciosa en mi propia vida. Pero mientras ellos hablaban de herencias, vajillas de porcelana e historias del linaje familiar,
yo hablaba en voz baja con Carlos, mi abogado. Cada llamada era una pieza más del rompecabezas, porque aquella casa, aquel negocio, no eran de Julia. Y tampoco eran de Adrián, eran míos. Cada centímetro. Cada ladrillo. Cada factura, lo había registrado todo a mi nombre hacía años, con previsión. Incluso los bienes más discretos, la finca en Valencia, el apartamento de verano en Sitges, el fondo de inversión en Barcelona. Todo legal. Todo blindado, pero había algo más. Algo que Julia jamás imaginaría. Mientras ella criticaba mis vestidos modernos y decía que una mujer decente no muestra los hombros en público, yo rescataba un documento firmado por ella misma, hacía 6 años, cuando me cedió temporalmente parte de una herencia para evitar pagar impuestos. Un favor inocente, según ella, una trampa perfecta, según yo, y ahora, ese papel tendría un valor incalculable. El poder a tu nombre sigue vigente, me había dicho Carlos por teléfono, con una voz cargada de satisfacción. Entonces es hora, le respondí. Vamos a enseñarle a esta reina que el castillo tiene nueva dueña. Esa noche, mientras Julia organizaba una cena formal con sus amigas del club de costura y hablaba de mis supuestas limitaciones como mujer, bajé las escaleras lentamente, con un sobre en la mano. Y la tormenta, finalmente, comenzaba a caer. La cena transcurría entre risas falsas y copas de vino caro. Julia brillaba como si estuviera en una ópera de Madrid, encantando a sus invitadas con historias de tiempos pasados y desprecios sutiles hacia mí. Olivia aún está aprendiendo lo que significa ser parte de esta familia, dijo, sin mirarme directamente. Oh, pero tiene potencial. Solo necesita orientación. Las otras mujeres asintieron con esa condescendencia tan elegante como cruel. Yo no dije nada. Caminé hasta la cabecera de la mesa. Dejé el sobre frente a Julia con una sonrisa suave. Creo que esto te interesa, murmuré. Las conversaciones murieron al instante. El silencio era tan espeso como la tensión en el aire. Julia tomó el sobre con gesto altivo, pero al abrirlo y ver el documento, su expresión cambió como una vela apagándose. Sus ojos se movían rápido, leyendo línea por línea. Sus manos temblaron. ¿Qué es esto? La cesión voluntaria de tus propiedades a mi nombre, respondí con voz firme. Lo firmaste hace 6 años, ¿recuerdas? Para evadir impuestos. Muy español todo, por cierto. Las amigas se miraron, algunas murmuraban, otras buscaban sus copas como si el vino pudiera protegerlas de lo que venía. Julia se puso de pie de golpe, el documento aún en la mano. Tú me engañaste. No, Julia. Tú fuiste imprudente. Yo solo fui inteligente. Y entonces, tocaron el timbre, un momento congelado. Julia frunció el ceño, y Adrián, que hasta ese instante no había dicho una palabra, se levantó lentamente para abrir la puerta. Allí estaba Clara. Morena, elegante, con aire de ejecutiva y unos ojos que no paraban de analizarlo todo. Buenas noches, dijo con voz clara. Busco a Olivia. ¿Quién eres tú?, preguntó Julia, como una serpiente lista para atacar. Soy Clara Marín. Es socia de Olivia. Pero más importante, soy la nueva inversora del grupo inmobiliario que ella fundó. ¿Grupo, qué? Clara me miró con una sonrisa cómplice. Olivia no solo salvó lo suyo. Lo multiplicó. Y ahora estamos listas para expandir. La rabia en la cara de Julia fue puro arte. Adrián, pálido como las paredes, se apoyó en la puerta como si el suelo temblara, y en cierto modo, temblaba. Julia intentaba mantener la compostura, pero sus manos apretaban la copa de cristal con tanta fuerza que parecía que iba a romperse. El salón quedó en un silencio sepulcral. Las amigas murmuraban entre sí, inquietas. Adrián permanecía inmóvil, mirando a Clara como si fuera un espectro del pasado. Clara caminó con pasos firmes por la estancia, dejando que su perfume elegante impregnara el aire. Conozco esta casa, dijo con una sonrisa afilada. Estuve aquí hace años, cuando se burlaron de Olivia por intentar lanzar un pequeño negocio de diseño con artesanas de Salamanca. ¿Lo recuerdas, Julia? Julia alzó una ceja, sin responder. Dijeron que eso era cosa de mujeres. Que no saben cuál es su sitio. Pues bien. El sitio de Olivia ahora está en la cima de un grupo empresarial valorado en 10 millones de euros. Adrián frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Qué empresa es esa? Clara se volvió hacia él con una mirada casi compasiva.
la empresa que tu madre intentó hundir. Pero que Olivia construyó desde el dolor, en silencio. Y con inteligencia. Julia dio un paso al frente, indignada. Eso es mentira. Olivia nunca tuvo cabeza para los negocios, la mantuvimos nosotras. La echaron a la calle con un bebé en brazos, interrumpió Clara. Y aún. Así no pidió limosna. Vendió crochet, cocinó, limpió casas. Y luego, empezó a estudiar marketing por las noches. Después diseño. Y más tarde, enseñó a otras mujeres que también habían sido silenciadas. Adrián dio un paso atrás. Sus ojos, antes seguros, ahora se debatían entre la culpa y la sorpresa. ¿Es cierto, Olivia? Solo asentí, con los ojos llenos de lágrimas. Te pedí ayuda. Y me diste la espalda. Ahora, ya no necesito pedirle nada a nadie. Clara colocó una carpeta sobre la mesa. Aquí están los contratos de la nueva etapa de la empresa. Con inversión extranjera. Apoyo institucional. Y con reconocimiento. Julia tomó la carpeta como si quemara. ¿Por qué haces esto, Clara? Porque una mujer como Olivia necesita recordar que su dolor tiene propósito. Y porque vosotras necesitáis saber que el tiempo de la sumisión ha terminado. El silencio volvió. Pero esta vez, no era tenso. Era profundo. Respetuoso, Julia se sentó lentamente. Y por primera vez. No parecía la reina de la casa. Esa noche, tras el caos de la reunión, Clara me acompañó hasta el coche. El aire fresco de Madrid soplaba con fuerza, pero dentro de mí había una tormenta aún mayor. ¿Estás bien?, preguntó Clara, cerrando la puerta del coche con delicadeza. Asentí, pero no dije nada. Mi mente estaba reviviendo cada palabra, cada desprecio del pasado. No sabía si estaba satisfecha o simplemente vacía. Has sido valiente, dijo. Pero ahora viene lo más difícil. ¿Qué puede ser más difícil que enfrentarlos? ¿A todos? Clara me miró con esa expresión que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a guerras emocionales. Perdonarte por haber callado tanto. Y perdonarlos, por no haber sabido amarte. Esa frase me rompió. En 1000 pedazos. Lloré en silencio mientras Isen dormía en el asiento trasero, con su osito de peluche entre los brazos. Clara me entregó un sobre. Es una carta. De James. Me pidió que te la diera cuando fuera el momento. Mis manos temblaban. No abrí la carta ahí. Esperé llegar a casa. Cuando Isen ya estaba en su cama, con su pijama del Real Madrid y su sonrisa de niño que no conoce el dolor, me senté en la mesa de la cocina y rompí el sobre. Mi querida Olivia. Si estás leyendo esto, es porque seguiste adelante. Porque fuiste más fuerte que el dolor. Y porque Isen está creciendo con la madre más valiente ¿qué podría tener? Las lágrimas caían sobre el papel. Sé que mi madre te hizo daño. Y lo siento. Ella tiene su historia, pero tú tienes la tuya. No dejes que el rencor te robe el futuro. Prométeme que vas a perdonarte. Que vas a amar otra vez. Que vas a vivir. Por ti. Por Isen. Y por nosotros. Fui al cuarto de mi hijo. Me acosté a su lado, abrazándolo como si el mundo se detuviera. Te prometo, James, susurré, que no dejaremos que el odio decida nuestra historia. Y esa noche, dormí con paz. Los días siguientes fueron diferentes. No más silencios rotos por lágrimas, no más mirar por la ventana esperando que algo cambiara. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, vestía a Isen con su uniforme del colegio y lo deixaba en la parada del autobús con un beso en la frente. Hoy será un gran día, mamá, decía él con una sonrisa que curaba. Yo había decidido empezar de nuevo. Solicité trabajo en una pequeña librería en el barrio de Malasaña. Nada lujoso, pero el olor a libros y café me traía paz. La dueña, doña Isabel, era una mujer mayor con voz firme e alma generosa. No necesitas tener experiencia, Olivia, me dijo. Solo necesitas tener historia. Y tú la tienes en los ojos. Los clientes venían y se iban, pero yo los atendía como si cada uno tuviera una herida escondida, como yo. A veces, me sorprendía sonriendo sin miedo. Y por primera vez en años, la vida no dolía tanto. Una tarde, mientras ordenaba unos libros de poesía española,
escuché una voz familiar detrás de mí. Olivia, ¿eres tú? Me giré. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era Álvaro, un viejo amigo de la universidad. Habíamos compartido clases, risas, y una noche bajo la lluvia en Barcelona que nunca olvidé. Pero la vida nos separó. ¿Cuánto tiempo? Susurré, sin saber si reír o llorar. Demasiado, dijo él. He pensado en ti más veces de las que me atrevo a admitir. El destino tiene formas extrañas de devolver lo que creemos perdido. Pasamos horas hablando en un café cerca de la Gran Vía. Le conté todo, James, Isen, los rechazos, la carta, mi renacer. Álvaro no me interrumpió. Solo me escuchó, con los ojos, y antes de irse, me tomó la mano y dijo, no estoy aquí para llenar vacíos. Estoy aquí para compartir tus días. Si tú me dejas. Y en ese instante, entendí que no todos los finales son tristes. Algunos, apenas están comenzando. Después de aquel reencuentro, Álvaro no desapareció. No fue una aparición fugaz ni una promesa vacía. Me escribió al día siguiente, preguntando si podía pasar por la librería con un libro que, según él, no podía esperar más en ser leído juntos. Acepté. Nos volvimos a ver, una vez, luego otra, y otra más. Cada encuentro era sencillo. Cafés compartidos, paseos por el Parque del Retiro, risas tímidas bajo la luz dorada del atardecer madrileño, pero dentro de mí, el miedo aún tenía raíces. ¿Cómo confiar otra vez? Cómo abrir un corazón que fue partido tantas veces. Una noche, mientras Isen dormía y yo doblaba su ropa con cuidado, me senté en la cama y abrí la caja de recuerdos que había guardado por años. Fotos de James, la ecografía de Isen. La carta de despedida. Lágrimas silenciosas cayeron sobre mis manos. Sentí culpa. Como si seguir adelante fuese una traición, pero entonces, recordé las palabras de James en la carta: te pido una cosa, vive, por los dos. Ama, ríe, cae. Y vuelve a levantarte. Solo no te detengas. Esa noche soñé con James. Estaba sonriendo, con Isen en brazos, y me decía, ya es hora, Olivia. Al día siguiente, invité a Álvaro a cenar en casa. Cociné una paella sencilla. Isen, curioso y travieso, lo bombardeó con preguntas. ¿Tú sabes jugar al fútbol? ¿Te gustan los dragones? ¿Te vas a quedar a dormir? Álvaro reía sin incomodarse, con una ternura que no fingía. Cuando Isen se fue a dormir, me quedé mirando a Álvaro desde la cocina. Él se acercó lentamente, sin presionar, sin palabras. No quiero reemplazar a nadie, murmuró. Solo quiero construir contigo, si tú me dejas. Y por primera vez, dejé que alguien tocara las grietas de mi alma, sin esconderlas. La vida parecía abrirse poco a poco, como una flor que decide florecer en primavera. Álvaro se volvió un apoyo constante, un refugio en medio de mis tormentas internas. Pero no todo era fácil. Una tarde, mientras estaba en la librería organizando algunos libros, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Su voz estaba tensa, llena de reproches y un dejo de arrepentimiento tardío. Olivia, necesitamos hablar. No podemos seguir como si nada hubiera pasado. Mis manos temblaron. ¿Por qué ahora? ¿Después de tanto dolor y distancia? No sabía si estaba lista para enfrentarla. Pero entendí que, para seguir adelante, debía cerrar algunas heridas que aún sangraban. Decidí aceptar la invitación para encontrarnos en un café en el barrio de Lavapiés. Al verla, reconocí la mujer que un día fue mi hogar y también mi tormento. Su mirada buscaba perdón, mientras la mía luchaba entre el deseo de sanar y el miedo a volver a sufrir. Sé que fallé contigo, que fui injusta y cruel. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo, dijo con voz quebrada. Aquellas palabras abrieron un camino que creí cerrado para siempre. Con lágrimas en los ojos, acepté comenzar ese lento proceso de reconciliación, no solo por mí, sino por Isen y la familia que aún podíamos construir, pero el pasado tenía más sorpresas reservadas. Días después, Álvaro recibió una carta de un antiguo amigo que había regresado a Madrid después de años en el extranjero. Un encuentro inesperado que pondría a prueba la fuerza de nuestro vínculo y la certeza de que, aunque el pasado siempre nos acompañe, el presente es nuestra verdadera oportunidad. El día que Álvaro me llevó a conocer a su amigo, sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El encuentro fue en un pequeño café cerca del Retiro, un lugar lleno de vida y luz, perfecto para dejar atrás las sombras. Su amigo, Daniel, era un hombre amable, con una sonrisa sincera y una historia de superación que me inspiró.
Nos habló de las dificultades que había enfrentado, pero también del poder de la resiliencia y del amor como fuerza transformadora. En ese momento comprendí que mi viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. Tenía un hijo, un amor verdadero, una familia que podía reconstruir, y sobre todo, una nueva visión de mí misma. Volviendo a casa esa tarde, tomé la mano de Álvaro con firmeza y le dije, gracias por estar aquí, por creer en mí cuando yo dudaba. Juntos podemos enfrentar cualquier tormenta. La vida no sería fácil ni perfecta, pero ahora sabía que el amor, la voluntad y la esperanza eran las herramientas más poderosas para forjar un futuro brillante. Mientras Isen dormía plácidamente en su habitación, sonreí mirando la ventana iluminada por la luna madrileña. El pasado podía haber dejado cicatrices, pero mi alma renacía con más fuerza que nunca. Esta es mi historia, una historia de dolor, lucha, pero también de redención y nuevos comienzos. Porque a pesar de las caídas, siempre podemos levantarnos y seguir adelante.